¿Qué tal? Buenos días. Vamos a empezar con el repaso de derivadas. Les había comentado en clase que para aprender a derivar con formulario, lo importante es identificar el tipo de función que tenemos. En este primer video vamos a ver los tres tipos de funciones más básicos y más fáciles de derivar. Van a entrar dentro de las derivadas básicas, ¿sale? Entonces la primera función va a ser, voy a escribirlo aquí, número uno, función constante, ¿sale? Prácticamente cuando nos dan una función, y es igual a una constante, su derivada, y' va a ser cero. Prácticamente la derivada de una constante es cero. Recuerda que una constante no es otra cosa que un número. Puede ser un número positivo, puede ser un número negativo, un número fraccionario, puede ser un número irracional, como es el caso de pi, pero su derivada siempre va a ser cero. Veamos este ejemplo. Si nos dicen y' es igual, en este caso yo digo a 5, y me dicen deriva esta función, la derivada va a ser cero, sin hacer ningún arreglo matemático, sin hacer ninguna operación difícil, no. Sé que es una constante porque es un número y no va a cambiar en el paso del tiempo, entonces su derivada es cero. ¿Sale? Aquí no quiero alargar mucho esta primera función porque solamente es así. Vamos a ver otra función que está dentro de las derivadas básicas y se llama función identidad. ¿Sale? Función identidad. Aquí en lo de la constante puse c, pues es la función constante, ¿sale? En la función identidad se refiere a cuando la función, vamos a escribirlo aquí, es decir, y es igual a x. ¿Cuál es la derivada cuando la función es igual a x? O sea, y igual a x, no es otra que y' es igual a 1. Esa es la derivada de la función identidad. Aquí hay que notar que vean que x sí tiene un exponente. Recuerden que cuando aquí aparece que no hay nada, sí hay un exponente y es 1. Vamos a escribirlo. Entonces ustedes, cuando tengan a x elevado a la 1, por eso se llama función identidad, su derivada es 1. A partir de 2 o de un número negativo ya se utiliza otra regla de derivación. Aquí vamos a poner un ejemplo para seguir complementando. Yo puedo tener una función y igual a 3x, ¿sale? No afecta que aquí tenga un coeficiente, porque aquí arriba ya lo tenía, era 1. Entonces, si la derivada de x es 1 y se multiplicaba por este 1, pues seguía siendo 1 la respuesta. En este caso, voy a escribirla así en dos pasos. Su derivada es, este 3 que tenemos aquí es el coeficiente, tiene que permanecer. Y como la derivada de x es 1, entonces significa que es 3 por 1 y su derivada es 3. Entonces, para hacerlo de una manera más fácil y entendible, la derivada de un coeficiente por x va a ser el coeficiente, ¿sale? Otro ejemplo, si yo tengo y es igual a menos un medio de x, aquí el coeficiente es menos un medio, y como acabo de decir que cuando tenga a x aquí a la función identidad, su derivada es prácticamente el coeficiente, porque este es 1, y si se multiplica por este nos da el coeficiente que teníamos. Entonces, y' es el menos un medio que teníamos, la derivada de x es 1, ¿y qué nos queda? Solo el menos un medio, ¿sale? Entonces tenemos estas dos primeras funciones que están dentro de las derivadas básicas y que tenemos que prácticamente memorizar. Estas dos no es necesario utilizar el formulario. Si me dan una función y es constante, su derivada es 0. Si me dan una función y es la función identidad, o sea, x elevado a la 1, su derivada es 1. Si tiene un coeficiente antes, pues el 1 se multiplica por ese coeficiente y listo. ¿Sale? Vamos con una tercera regla. Esta ya es de las que más se utiliza
Vamos a ponerlo aquí en color negro para seguir el mismo orden. Y es la función potencia. Vamos a ponerlo aquí. Función potencia. Es decir, cuando x está elevado a la n. ¿Sale? En este de la función identidad, x está elevado a una potencia, pero es 1. Aquí es cualquier número diferente de 1 y también que no sea el 0. Entonces me refiero a x elevado al cuadrado, x elevado al cubo, x elevado a un número negativo, menos 2, x elevado a un número fraccionario. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Vamos a escribirla aquí. Cuando tienes una función y es x a la n, su derivada es n por x a la n menos 1. A la menos 1. ¿Qué significa? Que el exponente bajó a multiplicar y al exponente se le resta 1. La x permanece. ¿Sale? Esa es la función potencia y es la más utilizada. Vamos a ver un ejemplo. Si me dan la función y igual a x elevado a la quinta, pues ¿cuál sería la derivada? Aquí identifico que el exponente no es 1, entonces no puedo utilizar la de la función identidad, tengo que utilizar la de la función potencia, y simplemente me dice esto, el exponente baja a multiplicar y al exponente le resto 1. Entonces aquí el 5 baja a multiplicar, aquí al lado de la x que hay, cuando no hay ningún coeficiente significa que es 1, por eso es el 5 por el 1 que tengo acá y le vamos a restar 1. Entonces nos queda que y' es igual el 5 que bajó, la x que permanece, y si a 5 le restamos 1, nos queda 4. Esa es la derivada de la función potencia. ¿Se pueden dar más casos? ¿Se pueden dar más ejemplos? Sí, se pueden dar muchísimos casos en la función potencia. ¿A qué me refiero? Si yo tengo aquí menos 3x y aquí tengo está elevado a la cuarta, aplica lo mismo. La potencia baja a multiplicar. En este caso, como ya hay un coeficiente diferente de 1, pues se tienen que multiplicar. Y de todas maneras a la potencia se le resta 1. Entonces me quedaría y' es igual 4 por menos 3 menos 12. La x permanece. Al 4 le restamos 1 y me queda al cubo. Entonces ya tengo la derivada de mi función potencia. ¿Sale? De la función potencia vamos a hacer un video exclusivamente para esta función, porque se pueden hacer muchísimas combinaciones con exponentes negativos, ahorita se lo vamos a ver, con exponentes fraccionarios y con exponentes igual fraccionarios, pero cuando están en forma de una raíz y yo tengo que sacar a la potencia de la raíz. Entonces vamos a ver un ejemplito más de esta función potencia. Por ejemplo, si yo tengo y igual a la 4x a la menos 2. Si se dan cuenta, aquí la potencia es negativa, pero aplica la misma fórmula. El menos 2 se va a multiplicar con este 4 y se le va a restar 1. Entonces significa que nos queda y' es menos 2 por 4, menos 8. Permanece la x y a menos 2 le resto 1. Aquí tienen que aplicar la ley de los signos. Signos iguales se suman y conservan su signo. Entonces, menos 2 menos 1 va a ser menos 3. ¿Sale? Solamente para que tengan cuidado en esa parte. Y ahora sí, prácticamente en este primer video estamos viendo estas tres reglas básicas de derivación. Función constante, función identidad y función potencia. Si tienes alguna duda, por favor déjame en los comentarios y yo la estaré aclarando después. En el siguiente video vamos a continuar con otras tres reglas básicas de derivación y de ahí ya vamos a pasar a las derivadas de funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. ¿Sale? Si te gustó el video, dale like y compártelo.